Muy buenas noches, bendiciones para cada uno de ustedes. Les saluda el hermano Carlos. Bienvenidos a este programa llamado Volvamos a la Biblia. Quiero darle gracias a cada uno de ustedes que estarán escuchando estas enseñanzas. Estas enseñanzas llevan el objetivo de aclarar muchas cosas inadecuadas que se están dando dentro del mundo religioso. No es el objetivo de estas enseñanzas acusar ni condenar a nadie, pero sí el objetivo es de predicar la santa palabra pura del Señor. Así que le doy la bienvenida. Mi nombre es el hermano Carlos González. Les invito a que hagamos una oración y estaremos estudiando la epístola a Tito. Eterno Dios, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos porque tú eres el Ser Supremo y tu palabra es el libro de los libros y tu Espíritu Santo es la guianza para poder comprender tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta noche porque podemos acercarnos a ti con agradecimiento, que tenemos esta palabra que todavía, Señor, podemos abrirla, leerla, entenderla y vivirla, Señor. Te pido, Dios mío, que sea de bendición estas enseñanzas para cada uno de aquellos que te dedicarán el tiempo, Señor, a escuchar estas enseñanzas. En el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra recíbela tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les invito a que leamos la epístola a Tito. Estaremos leyendo en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Dice la santa palabra del Señor: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Detengámonos allí en el saludo de esta epístola que el apóstol Pablo le envía al encargado de esta iglesia llamado Tito. Tito fue un convertido de Pablo. Tito era un gentil, él no era judío, era griego, pero fue una de las personas que se acercó a la fe del evangelio a través de los mensajes del apóstol Pablo, y ahora este hombre, convertido ya en un encargado o en un pastor de esta iglesia en Creta. Veamos un poco del saludo. Pablo se identifica como siervo, como apóstol y como escogido. Muy importante. Vea lo que dice la palabra. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a los escogidos de Dios. Oiga bien. Entonces Pablo se identifica como siervo, como apóstol y como escogido, pero por Dios. En esta introducción, el apóstol Pablo está dando a entender, y le quiere dejar bien sentado a este pastor llamado Tito y a esta iglesia de Creta, lo siguiente. Él le quiere dejar bien sentado a este pastor y a esta iglesia que todo lo que él es, tanto como siervo, tanto como apóstol y tanto como escogido, todo, oiga bien, todo ha sido por Dios. Él quiere dejarle bien sentado a sus lectores que todo esto ha sido por obra de Dios y no de él mismo. Esto es muy importante, porque hoy día hay muchos que se autodominan ellos apóstoles. Hay seminarios donde ya salen siendo apóstoles. Según la palabra de Dios, los apóstoles son escogidos, pero por Dios, no por los seminarios, ni son escogidos por ellos mismos, porque Pablo está dando a entender bien claro en la palabra que él ha sido escogido por Dios. Entonces, Pablo le quiere dejar bien sentado a esta iglesia en esta introducción de su saludo, porque él se identifica como siervo, como apóstol y como escogido
pero por Dios. El apóstol no solo da a entender su humildad al decir que ha sido escogido por Dios, no ha sido llamado por sí mismo, pero al mismo tiempo el apóstol Pablo quiere darle a entender que toda su vida estaba sujeta a Dios. Toda su vida. La palabra siervo es bien importante cuando el apóstol dice siervo de Dios. La palabra siervo es sinónimo de esclavo. Entonces, con esto el apóstol Pablo daba a entender que había sido comprado por alguien, porque los esclavos eran comprados por alguien. Entonces el apóstol Pablo, al tomar el rol de siervo, quiere dejar bien sentado en sus lectores que él había sido comprado por alguien. O sea, Pablo tenía un amo y ese amo era Dios. Todo lo que él era le pertenecía a Dios. Acordémonos que el esclavo en los tiempos bíblicos, y no sé si todavía habrán esclavos, pero los esclavos, lo único que tenían derecho era obedecer lo que el amo les decía. Ese esclavo no se preocupaba por comida, por vestido, por dormida ni nada. ¿Por qué? Porque el amo era responsable de proveerle todas esas necesidades básicas a este hombre llamado esclavo, porque este esclavo estaba sometido a él. Entonces el apóstol Pablo, cuando se introduce como siervo, da a entender que él ha sido comprado por Dios y que él le pertenece a Dios. Todo lo que él era le pertenecía a Dios. Entonces Pablo, siendo Dios su amo, tiene toda la autoridad que Dios le ha dado como siervo y como apóstol. Está bajo la autoridad de Dios. Su compromiso como siervo, como apóstol, lo tenía con Dios. Por eso, cuando el apóstol Pablo predicaba la palabra, no le importaba con quién predicar, a quién le predicara, si fuera una eminencia, un maestro de filosofía, incluso grandes autoridades romanas. Él les predicó la palabra exactamente como estaba escrita. ¿Por qué? Porque el compromiso de Pablo no era con los hombres. El compromiso de Pablo era con Dios. Pablo no estaba para quedar en gracia con el hombre. Pablo estaba para quedar en gracia, pero con Dios. Y por eso predicaba la palabra del Señor. Con razón a Pablo, lugar donde iba lo querían matar. ¿Por qué? Porque Pablo no le metía cortapisas a la palabra para quedar bien con los líderes políticos, con las grandes eminencias, como muchos llamados apóstoles que tenemos hoy día. Ellos comprometen la palabra o le cortan a la palabra para quedar bien con grandes eminencias. Y por esa razón nosotros vemos hoy día que a muchos de estos llamados apóstoles se les da la llave de la ciudad. ¿Por qué? Porque han caído en gracia con los grandes políticos. ¿Por qué? Porque han omitido parte de la palabra de Dios que condena sus actitudes corruptas de vida. Y por lo tanto, estas personas son puestos en alto rango. Muchas veces hasta las calles de la ciudad llevan sus nombres, las autopistas llevan sus nombres, son alojados en los mejores hoteles, son invitados a las casas presidenciales de estos presidentes, primer ministros, etcétera. ¿Por qué? Porque estas personas llamadas apóstoles comprometen la palabra. El apóstol Pablo era muy diferente. El apóstol Pablo sabía que el compromiso que él tenía era con Dios, no con los hombres. Por eso vemos que las llaves de la ciudad que se le daban a Pablo en aquel entonces eran pedradas, eran azotes, eran cárceles, eran insultos, eran rechazos. ¿Por qué? Porque predicaba la palabra de Dios. Y en una ocasión Pablo le dice a la iglesia de Jerusalén: yo no he reoído de anunciaros todo el consejo de Dios. Oiga bien. O sea, lo que Pablo le dijo a esta iglesia: yo voy a predicarles la palabra exactamente como está escrita. No estoy aquí para quedar bien con ustedes. Yo tengo un compromiso con Dios. Y cuando un siervo de Dios tiene el compromiso con Dios, no tiene temor de predicar la palabra como está escrita. No tiene temor de predicar la palabra y no tiene temor de que se le va a ir el que más diezma el gran talento que tiene dentro del grupo musical, etcétera. Este pastor, este verdaderamente apóstol o siervo de Dios,
tiene compromisos con Dios. Yo creo que eso es lo que necesitamos hoy día. Siervos y siervos de Dios que sepan que el compromiso que lo tienen no es con la iglesia, sino con Dios. Así que Pablo, cuando él da a entender que él era comprado, daba a entender eso, que él tenía un compromiso con Dios, con aquel que lo había comprado en la cruz del Calvario. Entonces Pablo está bajo la autoridad de Dios. Su compromiso como siervo lo muestra por medio de dos cosas también. Dice, por medio de la fe y la piedad. Esto es muy importante. Dice, escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Entonces Pablo aquí está hablando de dos cosas: conforme a la fe, dice Pablo, y Pablo menciona la palabra piedad. Ahora, esto es muy importante. Estas dos virtudes de las cuales Pablo está hablando, de la fe y la piedad, son virtudes que deben acompañar, oiga bien, que deben acompañar a un líder o a un llamado apóstol de estos que tenemos hoy día. Estas virtudes, amados hermanos, tienen que acompañar a esta clase de líder. El apóstol está bien cimentado y firme él en creer que el evangelio en el cual él ha creído y que ahora representa como apóstol es la verdad. Y por eso dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad. Entonces Pablo está bien cimentado en que el evangelio que él predica y que él ahora representa es la verdad. Por eso Pablo, amados hermanos, oiga bien, fue llamado a ser apóstol, predicó siendo apóstol, vivió siendo apóstol y murió siendo apóstol. Porque él estaba cimentado que la verdad en la cual él creía, no había otra verdad que esa. Y estaba muy cimentado y determinado en que Dios lo había llamado a ser apóstol. Muy diferente a lo que tenemos hoy día. Hay muchos que hoy son pastores y al año son evangelistas y a los 2 años son apóstoles y a los 4 años son profetas y andan realmente sin brújula prácticamente. Andan realmente ambulando, realmente quieren jugar todas las bases porque no están cimentados realmente a lo que realmente Dios los ha llamado. Pablo no fue apóstol y después profeta y después maestro. Pablo fue llamado a ser apóstol, predicó siendo apóstol, vivió como apóstol y murió como apóstol. Él estaba bien cimentado a lo que Dios lo había llamado. Entonces el apóstol, para él, el evangelio que representaba era la verdad. La verdad y la piedad son inseparables. Y la verdad, amado hermano, es la que produce piedad. Una persona que dice conocer, predicar la verdad, que se dice ser apóstol, profeta, evangelista, como se llame hoy día. Oiga bien, la verdad y la piedad tienen que brotar en sus vidas. Ahora yo pregunto, ¿puede ver usted estas virtudes en ese líder al cual usted está sometido? ¿Qué tan verídico y qué tan piadoso es el líder o esa persona que usted le llama apóstol o profeta o pastor, lo que sea? ¿Brota esto en la vida de ese líder? Pregúntese. ¿Qué tan verídico es el evangelio que ese líder que usted tiene predica? ¿Se ajusta a la verdad del evangelio? Ahora, ¿qué es piedad? Es muy importante que nosotros entendamos esta palabra. ¿Qué es piedad? Piedad es la virtud o la devoción a las cosas sagradas de Dios. Y piedad también es el amor que se le da a Dios y al prójimo.
No solamente, amados hermanos, es creer una verdad, es predicar una verdad. La piedad tiene que brotar también en un líder. ¿Cuál? Es el amor. No solamente somos llamados a amar a Dios, estar en la iglesia, somos llamados también a amar a nuestro prójimo. ¿Qué tanto amor realmente nosotros mostramos por nuestros hermanos, por nuestro prójimo? Hoy día vemos realmente que hay muchos eruditos, gente con tantos conocimientos teológicos, hermenéutica, tantos conocimientos. Y no estoy en contra de eso. La palabra del Señor dice que tenemos que adquirir sabiduría. Amén. Es lo correcto. Es lo correcto. Somos llamados a ser instruidos, a aprender de otros. Amén. Es correcto. Pero escuche bien. Hoy en nuestros tiempos, prácticamente lo que estamos viendo es una euforia de muchos llamados líderes creyendo que entre más títulos tienen colgados en la pared, más la gente les va a creer. Y muchos de estos llamados líderes tienen tremendos conocimientos teológicos, pero no tienen ni una pizca de amor por el necesitado. ¿Dónde está ese líder que tú tienes cuando tú sufres? ¿Sufre ese líder al lado tuyo? ¿Qué tanto tiempo te dedica ese líder que tú tienes, ese profeta o ese apóstol que tú tienes cuando tú lo necesitas? ¿O tienes que hacer una cita de un mes anticipado con su secretaria y después vas a tener que pasar por los guardaespaldas que tiene para que te dé 5 minutos porque tiene que irse a otra reunión que tiene con otros hombres de negocio quizás en otro país? Pregúntate esto. ¿Brotan estas virtudes en ese llamado líder? Y preguntémonos, estos llamados apóstoles que tenemos hoy día, ¿brotan estas virtudes en estos llamados apóstoles? ¿Hay amor realmente por las almas, por la obra de Dios? ¿O hay más amor por las cosas financieras? Lo segundo es muy importante. Miren lo que dice el verso 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, por medio desde antes del principio de los siglos. El apóstol resalta la veracidad de Dios en cuanto a la salvación. Pablo está convencido que la palabra de Dios era digna de toda confianza. Es muy probable que esa promesa en cuanto a la salvación desde antes de los siglos quizás haga referencia a la promesa que Dios le había dado a Abraham miles de años atrás, allá en el capítulo 12 del libro de Génesis, donde Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias o las naciones de la tierra. Ahí entramos nosotros, los gentiles. Dios tenía un plan aún con la iglesia gentil. Ahí entramos todos aquellos que no somos judíos. Pues yo no sé si tú que me estás escuchando eres judío o judía. Yo no soy judío. Todas aquellas personas que no tenemos descendencia judía somos llamados gentiles. Pero desde miles de años atrás ya Dios tenía un plan con los gentiles. Y bendito sea el nombre del Señor por eso. Entonces, lo que podemos extraer de este texto bíblico es lo siguiente. Tenemos la certeza, oiga bien, que la palabra de Dios es la verdad y que Dios siempre cumplirá a su tiempo sus promesas. Es triste y lamentable hoy día que mucha gente, mucho llamado cristiano, se está alejando de esta palabra del Señor y está más interesado en leer libros y libros escritos por hombres, y muchos prácticamente se están dejando guiar por lo que leen en el libro y no por lo que dice el libro de los libros, que es la palabra de Dios. Este libro es el libro de los libros. Y de aquí tenemos que extraer nosotros nuestros principios. Esto es lo que los tiene que guiar. No es el libro escrito por un hombre, pero hoy día la gente le gusta leer libros. Le gusta realmente que le alboroten sus emociones a través de libros. Y tantos libros que han salido hoy: confiese su bendición, visualice su sueño, y son miles y miles y miles de copias de esos libros que se venden. Y nos vamos alejando poco a poco de la palabra de Dios. ¿Y qué sucede?
La palabra de Dios dice que sin profecía, o sea, sin este libro, porque toda la palabra es profecía, sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Un desenfreno terrible dentro del mundo religioso. Sarcasmos hoy día. Si usted ve realmente las prédicas del día de mucha gente, unos sarcasmos, unos circos pentecostales, vestidos del Chapulín Colorado, vestidos de Superman, de la Mujer Maravilla, la cachetada santa, el zapato santo y tantas insensateces que estamos viendo hoy día dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué razón? Porque nos hemos desligado de la palabra. Por eso este programa le hemos llamado Volvamos a la Biblia. Paraos en los caminos, le dijo el profeta Jeremías al pueblo de Israel, y preguntad por la senda antigua y andad por él. Hemos dejado la senda antigua, hemos dejado la palabra de Dios, y por eso vemos todos estos escarnios, todos estos circos dentro de nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque nos hemos desligado de la palabra de Dios. ¿No cree que es tiempo que volvamos a la palabra de Dios? Entonces Pablo está seguro que la palabra de Dios, amado hermano, es verídica. Y las promesas que en ella hay son verídicas, y que Dios a su debido tiempo las cumplirá. Entonces, el apóstol Pablo es muy probable que haga referencia a esto. Y esto nos da a entender, amado hermano, que las promesas que Dios cumple, Él siempre las cumplirá a su debido tiempo. En el verso 3 nos dice la palabra de Dios: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Este texto nos dice que Dios tiene su tiempo para cumplir las promesas de su palabra. ¿Por qué? Porque Él no puede mentir. Por eso nosotros, cuando oramos por alguien, ¿quién soy yo para decirle a Dios: sánalo ahora, Señor? Ahora lo vas a sanar. Ahora Dios te va a bendecir. La palabra de Dios me dice que Dios tiene su tiempo para cumplir sus promesas. ¿Podrá el barro decirle al alfarero lo que tiene que hacer? Dice la palabra de Dios. Yo no puedo obligar a Dios, ni puedo comprometer a Dios a decirle que hoy Dios te va a bendecir. Ahora Dios te sana. Ahora, Señor, hazlo ahora. ¿Quién soy yo realmente para decirle eso a Dios? Eso le corresponde a Dios, a su tiempo. Si es el tiempo de Dios que te sana ese día, pues te va a sanar. Eso sí es. Pero si no, tienes que esperar. Esta promesa de la cual el apóstol habla, tardaron miles y miles de años. Obviamente se está refiriendo a Cristo, a esa venida de Cristo, a ese nacimiento de Cristo, a ese propósito que Dios tenía con la humanidad a través de Cristo. Miles y miles de años transcurrieron hasta que llegó el tiempo. Y vea lo que dice, vaya conmigo allá a Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Vea lo que la palabra del Señor nos dice ahí en ese versículo de la palabra del Señor. Vea lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento, oiga bien, del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el tiempo, todo tiene un tiempo, dice la palabra del Señor. Por eso yo no creo en estos vendedores de religión. Yo le llamo vendedores de religiones ambulantes, que andan de ciudad en ciudad vendiendo milagros, diciendo que si usted siembra $1,000 y $5,000, Dios lo va a sanar, llamándole a eso una semilla de fe, una semilla de milagro. Dios no vende milagros. Dios hace milagros y los hace gratis. Dios no hace milagros en base a la cantidad de dinero que yo deposito. Dios hace milagros en cuanto a mi fe que yo tenga en Él y en cuanto al tiempo que Él tenga para hacer ese milagro. Pero estos vendedores ambulantes de religiones van de pueblo en pueblo y son miles y miles sembrando semillas de milagro. Y tristemente gente muy humilde, muy devota, pero muy ignorante, valga la redundancia, muy ignorante, porque se alejan de la palabra de Dios, se dejan envolver por estos vendedores de religiones
y agotan aún todos sus recursos. Y muchos de ellos, tristemente, quedan decepcionados. En una ocasión yo fui testigo de una experiencia de esto. Un hermano viajó de una ciudad, yo vivo en el Canadá, viajó de una ciudad del oeste de Canadá, yo vivo en Toronto, más al sur, bastante al sur de Canadá, y este hombre viajó desde desde el oeste de Canadá, para sembrar una semilla de fe. Porque creyó que sembrando esa semilla, Dios lo iba a sanar. La cuestión es que este hombre sembró esa semilla y su sanidad no llegó. Tuvo que ser intervenido a cirugía y se fue decepcionado y sin dinero. Ese vendedor de milagros se quedó con esa gran ofrenda. Y no digo con esto que no tenemos que dar para la obra de Dios. Claro que sí. Claro que sí. La palabra de Dios dice que Dios bendice al dador alegre, pero no aquel que quiere negociar con los milagros de Dios. Quizás esta será la primera vez que escucharás enseñanzas de esta índole, pero necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos volver a la Biblia. Dice la palabra aquí que Dios, a su debido tiempo, envió a Jesucristo. Deja caer esto en tu espíritu. Las promesas que Dios te ha dado se van a cumplir si Dios te las ha dado a su tiempo. Alimenta fe y crece en paciencia para esperar esa promesa que Dios te ha dado, no que alguien te ha dado, sino que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque hemos leído una palabra que Dios no miente. Vea lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 18. Ahí en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 18, dice la palabra del Señor lo siguiente, refiriéndonos a que Dios es verídico, Dios no miente. Capítulo 6, versículo 18, dice la palabra, para que por dos cosas inmutables, en las cuales, oiga bien, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ten por certeza de que si Dios te ha dado una palabra, no dudes en que Dios la va a cumplir a su debido tiempo. El apóstol Pablo quiere dejar estas verdades bien sentadas en esta iglesia de Creta y se las da primero al pastor, a Tito, para que las pueda canalizar a través de la iglesia. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, Pablo levantó más de 14 iglesias. Fue uno de los apóstoles que más hizo, aunque no fue un testigo ocular de Cristo, pero fue uno de los apóstoles que más hizo. Pero algo que me impacta en la palabra de Dios es que el apóstol Pablo nunca anduvo pidiendo que sembraran en su ministerio semilla de fe. Hoy día vemos estos apóstoles, llamados apóstoles, falsos apóstoles, inyectándole en las emociones a la gente a que siembren semillas de fe en ellos. Y son miles y miles y miles de dólares que esta gente recibe. Y muchos de ellos, tristemente, viviendo en lujosas mansiones, viajando en jet que les cuestan 50 millones y pico de dólares. Y tanta gente que quizás ha dado hasta los poquitos ahorros que tenía para que estos vendedores de religiones ambulantes vivan unas vidas de millonarios. Necesitamos volver a la Biblia. Con esto no digo que usted no tiene que dar en su iglesia. Claro, apoye la obra de Dios. Sea fiel en sus diezmos, sea fiel en sus ofrendas, pero usted escudriña a través de lo que hemos estudiado. Ve esas virtudes
en ese apóstol al cual tú sigues. Ve usted esas virtudes en el ministerio en el cual usted está sembrando. Usted ve esas virtudes, ve la virtud de la fe, ve la virtud realmente de la piedad en esos ministerios. Piénselo. Así que estas enseñanzas se les titula Volvamos a la Biblia. Vamos a dejarlo hasta aquí y mañana, si el Señor nos lo permite, estaremos siguiendo estudiando la epístola a Tito. Padre, te doy gracias por cada uno de estos hermanos, amigos que mirarán, Señor, esta enseñanza. Te pedimos que les abras el entendimiento y que sean amadores de tu palabra, Señor. Y aquellos, Padre, que tú les has dado una promesa, Señor Dios mío, ayúdales a desarrollar paciencia, que a su debido tiempo se cumplirán, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre. Amén, amén, amén. Que el Señor me les bendiga, Dios me les guarde. Ha sido un privilegio muy grande servirles a través de la palabra. Y recuerde, volvamos a la Biblia. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.